antes de leer lo que escribí para la primera sesión de este congreso, quiero brevemente agradecer primero a quienes me han invitado y segundo la paciencia que han tenido con los problemas que no preví cuando se empezó a hablar del tema. De modo que lo máximo que puedo decir es, estimados colegas, queridos amigos, espero que lo que les cuente hoy pueda ser de interés para todos ustedes y francamente pienso que hay que felicitar a nuestros organizadores precisamente porque el mundo está cambiando y Quevedo es una persona, o fue una persona muy importante, y por ello creo que así como Cervantes se ha convertido en autor para los comparatistas, también Quevedo debería lentamente convertirse en autor para los comparatistas. Yo lo enseño, empecé a enseñarlo en mis cursos de literatura comparada, en inglés por supuesto, pero bueno, en fin, eso es más importante que olvidarlo, y ahí no hay nada para olvidar, y hay mucho para recordar en Quevedo. De modo que lo único que lamento es que físicamente he tenido un problema de salud y no he podido estar ahí, pero bueno, me contarán después cómo procedió todo y bueno, y cómo están todos contentos con su participación en este congreso. Muchas gracias nuevamente y lamento el inconveniente. Trataré de ser lo más clara posible. El tema lo planteó ya nuestro organizador principal, Tradición del Quevedismo, y yo le añadí un segundo subtítulo, 3 siglos de lecturas de la poesía de Quevedo. Y ya verán ustedes por qué insistí en esta idea de lecturas diferentes en momentos diferentes del tiempo. Y comienzo. La recepción de la obra de nuestros autores renacentistas y barrocos ha ido variando al compás de los cambios que marcaron las expectativas ideológicas y retóricas de quienes los leyeron a lo largo de 3 siglos. Y creo que esto no hay que olvidarlo. Por un lado, su transmisión en textos manuscritos o impresos podía ofrecer lecturas divergentes de alguna sección del documento, y ello aun cuando la pérdida de los manuscritos hubiera obligado a sus editores a comparar solo ediciones ya impresas, como lo han vuelto a demostrar Luis Sánchez Lailla y José Enrique Laplana en el estudio preliminar al texto de su excelente edición de El Criticón de Gracián, que salió en el año 2016. Por el otro, concuerdo con Flavia Gherardi y Manuel Ángel Candelas Colodrón, editores de un importante libro sobre la transmisión de Quevedo del año 2015, en el que se examinan sus obras escritas a lo largo de unos 40 años, desde perspectivas filosóficas o políticas típicas de las primeras décadas del siglo XVII. Cito por ello el siguiente párrafo en el que Gherardi y Candelas expresan su opinión. Y cito: la obra y aún la propia vida de Francisco de Quevedo se presta de forma muy ejemplar a este tipo de análisis, dada su indudable inserción en el marco intelectual, humanístico y filológico europeo, bien por vocación personal, desde sus primeros escritos de polémica prohispánica, bien por afinidad involuntaria con las corrientes filosóficas, historiográficas y aún políticas del momento. En efecto, estoy de acuerdo con ellos, si se adopta esta estrategia hermenéutica, basada en su relación con la de otros escritores que compartieron con nuestro autor el espacio literario,
filosófico o político europeo de la primera mitad del siglo XVII, se logra reconstruir su sentido desde renovadas perspectivas ideológicas. No será esta una tarea sencilla, ya que el ingente corpus que nos legó Quevedo abarca textos literarios de diversos géneros practicados en España desde el siglo XVI, como la vida de un pícaro, el buscón, las sátiras populares o discursos festivos en prosa, no pocas veces en diálogo con sus propias sátiras benipeas, compuestas en imitatio de las que habían escrito autores clásicos recuperados en Italia desde el siglo XV, Luciano de Samosata, por dar otro ejemplo, que funcionaron asimismo como fuentes de obras de Quevedo, Los sueños, El discurso de todos los diablos, La hora de todos y otras obras relacionadas. Y no termina aquí la capacidad de Quevedo como escritor. La experiencia adquirida en la diplomacia durante los años en los que funcionó como secretario del duque de Osuna en Italia lo llevó a tratar cuestiones de política nacional e internacional que no pertenecían al ámbito literario. Lo mismo vale para los dedicados a temas bíblicos y religiosos, publicados por don Aureliano Fernández Guerra con el título de Discursos ascéticos y filosóficos, donde se leen, por ejemplo, Política de Dios, La cura y la sepultura, La constancia y paciencia del santo Job o Providencia de Dios. Conviene asimismo recordar que, como otros humanistas, también Quevedo leía varias lenguas, entre las modernas, italiano y francés, cosa que no era muy frecuente en España, pero su madre y su abuela y demás habían sido, habían trabajado en la corte cuando la mujer del rey, ¿no es cierto?, era una francesa muy importante. Y entonces mandaron al chico a estudiar francés. Y Quevedo es una de las pocas personas de la época que puede leer francés e italiano, por supuesto, ¿no? Entre las antiguas, y eso eran las modernas, francés e italiano. Estas eran las modernas, perdón, italiano y francés. Entre las antiguas leía latín, griego y podía aún descodificar algún pasaje escrito en hebreo, como lo indican varias citas incluidas en sus textos. Fue por ello también traductor para difundir obras de autores clásicos recuperados, en este caso los poemas falsamente atribuidos a Anacreón de Teos por su editor francés, ¿no? Y que Quevedo, por supuesto, no tenía suficiente conocimiento como para refutar esta idea, pero sí las tradujo. El primer editor en Francia, de las anacreónticas, ¿no?, pasaron por ser primero obra de Anacreón de Teos, pero luego se supo inmediatamente después que no era este el caso. Entonces, Quevedo tradujo las anacreóticas, pero esas anacreóticas se imprimieron póstumamente, ya que Quevedo no llegó a publicarlas cuando aún vivía. La extensión de su obra en prosa compite con la de su poesía. 876 poemas que constituyen el núcleo de mi trabajo para este encuentro quevediano. Ahora bien, como sabemos, desde que José Manuel Blecua publicara su Editio Mayor, esta se convirtió en el texto fundamental para la lectura de su corpus poético. Blecua estudió los testimonios de transmisión impresa y manuscritos. Asimismo, James Crosby había ya ofrecido la cronología de unos 300 poemas en los años 60 y 70 del siglo pasado. Basándose en estos datos más seguros, Isabel Pérez Cuenca, por su parte, en un detallado
y cuidadoso artículo del 2013 ofrece a sus lectores un panorama de la tarea que llevó a cabo este editor. Por un lado, me refiero a Blecua, ¿no? Por un lado, elogia el trabajo de Blecua, quien ordenó, clasificó y cotejó los testimonios de transmisión impresa y manuscrita, desechó las falsas atribuciones y dio al lector una genuina edición crítica. Por el otro, indica el número de poemas que se habían transmitido ya impresos antes de la publicación de la Princeps. Como se sabe, aunque Quevedo preparaba una edición de su obra poética, no llegó a verla impresa en vida. Ya lo había dicho Blecua. En la introducción a su poesía original completa, diciendo que solo conocía 2 menciones muy tardías de que Quevedo tenía el propósito de publicarlas, y ambas versiones, o menciones mejor dicho, y ambas menciones provienen de cartas de Quevedo a uno de sus amigos, o por lo menos persona con la que se escribió durante muchos años, que era don Francisco de Oviedo. En la primera mención de esta carta, la carta impresa bajo el número 264, en la primera de esas cartas entonces a Oviedo, dice Quevedo: de vuelta del carro remitiré a vuestra merced, en pliego de Pedro Coello, por el mismo camino, un pedazo en limpio, bien escrito y apuntado, que con otro trozo que irá, creo que será cosa de estimación, en tanto que, a pesar de mi poca salud, doy fin a la vida de Marco Bruto, sin olvidarme de mis obras en verso, en que también se va trabajando. Guárdeme Dios a vuesa merced como yo deseo, y lo firma en el pueblo en el que está viviendo en ese momento, cerca de la casa que él tenía en Torre de Juan Abad, que era Villanueva de los Infantes, y enero de 1645, es el año que se muere Quevedo, en septiembre. Y en la carta que está cerca de esta, ¿no? También 200 reiteraba: envióme Pedro Coello los Marcos Bruto de la segunda impresión y un libro nuevo que Alfay ha impreso, y el título era Del gobierno más oportuno. Y luego viene la parte graciosa, como siempre, de Quevedo, y muy excelentes bollos de chocolate y un papel grande de tabaco de olor muy fino, que verdaderamente le ha quedado muy reconocido. Y así me voy dando prisa, lo que me concede mi poca salud, a la segunda parte de Marco Bruto y a las obras en verso. Guárdeme Dios a vuestra merced, como yo deseo, Villanueva de los Infantes, febrero de 1645. Por su parte, ese es Quevedo, ¿no?, que mandó 2 cartas y que lo dice 2 veces. Por su parte, en su edición de la obra poética de Quevedo, su editor, don Juan Manuel Blecua, explicaba: al morir nuestro poeta en 1645, heredó los papeles, aunque no aparecieron todos, su sobrino, don Pedro Aldrete y Villegas, quien nos vendió a cierto editor amigo de Quevedo llamado Pedro Coello, lo he mencionado ya. Este editor quiso imprimir la obra poética de Quevedo con ilustraciones y notas, como entonces se decía, y encargó esa tarea al humanista don José, o Josepe, también se puede encontrar el nombre, González de Salas, buen conocedor de la tragedia clásica. Y ahora viene la opinión de nuestro querido Blecua. Dice: buen conocedor de la tragedia clásica, pero el prosista más indigesto del siglo XVII. Don José González de Salas preparó la edición del conocido volumen, y el título no se sabe si fue inspiración de Quevedo o qué: El Parnaso español, monte en 2 cumbres dividido, con las 9 musas. El título dice
Blecua otra vez, bastante barroco, que apareció en 1648 en Madrid, pero ya después de la muerte de Quevedo. Y continúo. Ahora bien, González de Salas se preciaba de la amistad que le unía a Quevedo para justificar en unos pocos casos. Y cito el comentario de Blecua, que se permitió retocar o refingir, como él dice, algunos poemas, es decir, que metió la cuchara y hizo cosas por su cuenta. Por otra parte, Aldrete, el sobrino de Quevedo, no tenía la menor idea de lo que era, bueno, lo que exigía la tarea de publicar los manuscritos de un poeta famoso. Por ello no faltaron problemas. Por ejemplo, que uno de sus conocidos sonetos sobre el amor se publicara en Las Tres Musas de 1670, porque se murió antes, por supuesto, el primer editor, aunque cuando saca en 1670 esta segunda parte, ¿no es cierto?, que faltaba, aunque una versión ya corregida por su autor, por Quevedo, se hubiera publicado años antes en la edición de Parnaso de 1648. Es como si el sobrino no se hubiera enterado de que ya había una versión diferente, corregida por Quevedo, en esa época. Como decía Blecua, un editor competente hubiera descubierto el error, ya que Quevedo corrigió tanto sus poemas como Fray Luis o Góngora los suyos. Y no cabe duda del valor de la última versión, considerada definitiva, que es la que voy a citar a continuación. Y leo el poema de Quevedo. Amor me ocupa el seso y los sentidos. Absorto estoy en éxtasis amoroso. No me concede tregua ni reposo esta guerra civil de los nacidos. Explayóse el raudal de mis gemidos por el grande distrito y doloroso del corazón, en su penar dichoso, y mis memorias anegó en olvidos. Todos sois ruinas, todos sois destrozos, escándalos funestos a los amantes que fabrican en lástimas sus gozos. Los que han de ser y los que fueron antes, perdón, pero tengo que dar vuelta a la página, los que han de ser y los que fueron antes, un momentito, tengo dos juntas, disculpen ustedes. Vamos a ver. Ok, sí, esto es lo que sigue. Dice, todos sois ruinas, todos sois destrozos, escándalo funesto a los amantes que fabrican de lástimas sus gozos. Estudien su salud en mis sollozos y envíen mi dolor si son constantes. Hacia el final de su vida, Quevedo, hay que admitir, ya era identificado qua buen poeta. Por decirlo en latín, paque, quienes preferían a Góngora. Y lo defendían, y aún defienden a ultranza. Pero Quevedo ya era considerado un gran poeta. Pérez Cuenca nos recuerda, por ello, el número de composiciones de Quevedo incluidas en antologías anteriores a 1648, es decir, previas a la publicación de la Princeps. Por ejemplo, 19 en la primera colección de flores de poetas ilustres. Era joven Quevedo cuando lo invitaron a participar en ello. 15 poemas, hablando de números de poemas. 15 maravillas del Parnaso. Y en los romances varios de 1640, 6. Interesado en el desarrollo de la nueva poesía, en efecto, Quevedo no dejó de ejercer alguna influencia en esos momentos. No será Góngora, pero Góngora era mucho mayor, murió en el 27, y en cambio Quevedo tenía bastantes años menos. Bueno, entonces
lo que traté de mostrar, ¿no es cierto?, es repitiendo, yo no encontré el dato, repitiendo lo que dice, que me parece a mí que es muy apropiado, que dice Pérez Cuenca, es que la prueba de que ya estaba antologizada su poesía antes de su muerte es una buena indicación de que como poeta, ¿no es cierto?, Quevedo ya era conocido y mucha gente quería leerlo. La difusión de su obra, volviendo al título del artículo de Pérez Cuenca, continuó con éxito a través de manuscritos e impresos. Muerto González de Salas en 1651, como hemos ya dicho, el sobrino hizo publicar en 1670 las Tres Musas Últimas Castellanas, con todos los errores y defectos que Bleco había expuesto y corregido en su momento. Desde mediados del siglo XVII hasta mediados del XVIII, se leyó sin duda la poesía de Quevedo. Para completar la información, Pérez Cuenca revisó además los inventarios de bibliotecas redactados entre 1640 y 1730. Aún existen, por ejemplo, en la Public Library de Nueva York. Confirmó entonces, ¿no?, entre los redactados entre 1640 y 1730, y confirmó que después de la publicación de Parnaso en 1648 y las Tres Musas en 1670, aumentó obviamente el número de lectores de la poesía de Quevedo en aquellos siglos. Ahora paso a una segunda sección de esta presentación, que titulé Avatares de la recepción póstuma de su poesía. Si mi idea central gira, me imagino que no digo nada que la gente no sepa, pero que yo quiero a la vez participar en esta idea. Lo que yo creo que tenemos siempre que pensar es que la poesía de un autor no es nunca eterna. Todo depende de la teoría literaria que en un momento determinado de la historia se aplica a su comprensión. De modo que, insisto en ello, avatares de la recepción póstuma. Es decir, no sabemos lo que va a pasar. Pero sí tenemos que ponernos las pilas y entender qué es lo que está pasando. Sí. 7. Considerar la recepción póstuma de la poesía de nuestro autor requiere revisar, en principio, el desarrollo de los enfoques teóricos a partir de los cuales nos hemos acercado a la literatura clásica y a su adaptación a obras compuestas en las literaturas europeas de los siglos XVI y XVII. En años posteriores a 1650, la poesía de Quevedo podría seguir siendo leída según las expectativas de lectores entrenados en la tradición renacentista y barroca. El siglo XIX, en cambio, proyectó su interés por el ideario romántico y por el realismo a varios géneros literarios que terminaron por apartarse de este tipo de representación de sentimientos y conductas. Es decir, ya no se podía escribir o entender lo que había escrito Quevedo desde esa perspectiva. Desde fines de este siglo XIX, como sabemos, se fueron sucediendo teorías literarias interesadas en el desarrollo de lenguajes poéticos que implicaran al crítico que los formulaba, y ello puede observarse en un conocido artículo de Dámaso Alonso, por ejemplo, cuyo título reza El desgarrón afectivo en la poesía de Quevedo. Desgarrón afectivo. Me imagino que nadie ahora lee a este señor, pero cuando yo era alumna todavía se leía y mucho. Dámaso desarrolló algo que tenía que ver con lo que se llamaba la estilística.
Y entonces la idea era que el crítico que formulaba su análisis estaba implicado, podía proyectar esa historia a su propia vida. Y entonces Dámaso Alonso, por ejemplo, escribió algo que se llamaba el desgarrón afectivo en la poesía de Quevedo. ¿Y qué quiere decir el desgarrón afectivo en la poesía de Quevedo? Es decir, desde la teoría de la estilística, que paradójicamente traslada al siglo XVII, si ustedes leen el artículo de vuelta, ya nadie lo lee, Dámaso postulaba su modernidad. Cito por ello sus comentarios a propósito de un soneto quevediano que voy a leer a continuación. En los claustros del alma, la herida yace callada, mas consume hambrienta la vida, que en mis venas aumenta llama por las médulas extendidas. Bebe el ardor hidrópica mi vida, que ya ceniza amante y macilenta, cadáver del incendio hermoso, ostenta la luz en humo y noche fallecida. La gente esquivo y me es horror el día, dilato en largas voces negro llanto. Que a sordo mar mi ardiente pena envía. A los suspiros di la voz del canto. La confusión inunda el alma mía, mi corazón, el reino del espanto. Dámaso declara en su análisis de este soneto lo siguiente, y nos vamos a reír un poco, bueno, yo por lo menos. Quevedo es un atormentado, es un héroe, es decir, un hombre moderno. Nació en 1880 y se murió en 1645. Va. Moderno, dice, como tú y yo, lector, con esta misma angustia que nosotros sentimos. Y es en esto, en medio de su época, de una única originalidad. Nada semejante en Garcilaso, ni en Fray Luis, ni en San Juan de la Cruz, ni en Góngora, ni aún en el Vital López. Garcilaso y Góngora podrán, dentro del cristal de su mundo estético, sentirse desgraciados por el amor, o hacer que se sientan desgraciados sus personajes. Pero siempre será una melancolía petrarquesca, un dolor intrascendente, bien limitado en los cauces de la misma pasión. Fray Luis tendrá el desgarrón dolorido de su vivir en desarmonía, pero el pueblo armónico existe, se vislumbra, espera al poeta y aún lanza sobre la inquietud unos efluvios de dulce belleza. No sé qué pensarán ustedes, no me gusta a mí ejercer presión, pero desde mi perspectiva no es sencillo ya aceptar esta opinión de Alonso, en la medida en que, según algunas nuevas teorías literarias, es innecesario requerir la identificación de productor y receptor de un texto para juzgarlo eficaz. Y así lo demuestra un profesor excelente, joven, ¿no? Lo había invitado yo a hablar en el Graduate Center, el Calvo Carilla, que es un estudioso de la generación del 27. Y después en su conferencia me leí el libro y realmente lo encontré muy interesante. Dice, de hecho, la vuelta a los clásicos, y ahora cito a Calvo, llevada a cabo por la generación del 27, no la ha requerido. Y según Calvo Carilla, la influencia quevediana es una de las más importantes de la preguerra y proporciona no pocas claves para la lectura de la producción poética entre 1927 y 1936. El minucioso análisis que desarrolla Calvo Carilla nos recuerda a la vez la influencia que tuvo la poesía de Quevedo sobre la obra de García Lorca. Yo personalmente, bueno, no me dedico al siglo XX, ¿no? Pero personalmente no tenía idea. En particular, dice, sus sonetos del amor oscuro, por ejemplo. Y también
muestra la influencia que tuvo sobre una obra de Miguel Hernández, que todos conocemos, que se llama El rayo que no cesa. Tampoco supe nada del tema antes de ahora. Más aún, extiende la influencia de Quevedo a movimientos filosóficos y artísticos. El existencialismo, el neorromanticismo y el la página, y el surrealismo, que eso también me llama mucho la atención, encuentran en Quevedo un ejemplo moderno del poeta que canta la muerte, el amor, y en su obra satírica, y esto me pareció muy interesante, aunque nunca estudié el tema, ¿no?, anticipa el lenguaje del surrealismo, y aún frente a un Góngora desideologizado. Y ahora, otra cosa que también aprendí con este libro, el pensamiento neocatólico de los años 30 vuelve los ojos a un Quevedo doctrinal. Se refieren a todas las obras en que muestra su conservadurismo a ultranza. Pero en fin, son excelentes asimismo las páginas que dedica Calvo Calilla a lo que él llama el duende lorquiano, con los nombres a menudo emparejados de Quevedo y Goya. Cosa que, hombre, si no recuerdo mal, Goya y Quevedo entraron juntos en el periodo de reconocimiento de lo que habían hecho. Y Goya, bueno, tuvo su importancia también en su relación con esto. Entonces digo yo que son excelentes las páginas que dedica al duende lorquiano, con los nombres a menudo emparejados de Quevedo y Goya. La visión que desarrolla este conocedor de las tendencias críticas de los años 20 muestra puntos de contacto entre escritores españoles e hispanoamericanos. Por ejemplo, Vallejo y Neruda, al lado de Unamuno, Sigé, Alberti, Aleixandre, Salinas, Guillén. Un auténtico grupo de famosos representantes de la cultura de hispanohablantes de entreguerras. Y eso también hay que tenerlo presente, es decir, muchos españoles que sintieron que no podían vivir con Franco marcharon a México, a la Argentina y a otros países hispanoamericanos. Y se produjo durante una temporada, no sé si duró tanto, ¿no?, pero se produjo un acercamiento que explica un poco la persona que voy a presentar enseguida, que es Borges. Yo creo que esa cultura de hispanohablantes de entreguerras fueron aún lectores de la poesía, la prosa ficcional y los escritos políticos, filosóficos y religiosos de Quevedo. Y finalmente he mencionado la posibilidad de estudiar de vuelta a nuestro querido y importante señor, ¿no es cierto?, para ver si es verdad o no es verdad que esa teoría literaria puede funcionar. Pero ahora me fijé en la generación del 27, donde aprendí muchas cosas que no conocía acerca de la importancia de esta relación. Y finalmente decidí poner algo sobre una persona que obviamente admiro, que es Borges, a quien conocí cuando estudiaba en la facultad, tomé cursos con él, y bueno, sigo pensando que es una gran figura. Y llamé a esta tercera parte Quevedo en Borges. Y después de eso ya iré terminando. Un gran admirador de Quevedo, Jorge Luis Borges, le había dedicado en 1923 un temprano ensayo crítico en el que se proponía exponer, y en las dos palabras que él usó, el menoscabo y la grandeza de aquel sensual de la literatura que había sido don Francisco. Intentaba deslindar entonces
y cito otra vez a Borges, la aventura personal del hombre, su numerosa erudición, que requirió de tanto libro lejano, de su obra brevemente resumida y caracterizada. Borges, digo para los que todavía no están al tanto de estas cosas, Borges había regresado con su familia a Buenos Aires después de una estancia de 7 años en Suiza, donde se educó, y en España, donde conoció a algunos artistas e intelectuales. En Menoscabo y grandeza de Quevedo, decía entonces Borges que desbandar a Quevedo en irreconciliables figuraciones de novelista, de poeta, de filólogo, de sufridor estoico y de eventual pasquinador, es empeño baldío si no adunamos luego con firmeza todas esas vislumbres. Quevedo, a mi entender, dice Borges, ¿no?, fue innumerable como un árbol, pero no menos homogéneo. Y continúa entonces calificando sus obras, del buscón a los sueños, de la hora de todos a la política de Dios, para concluir con su poesía, que había leído en la edición del Parnaso español, y en particular en una estrofa de marcado erotismo, y cita los tercetos de un soneto que en Parnaso, en la edición de Parnaso del siglo XIX, llevaba el número 31, en cambio corresponde al 485 en la edición de Blecua. Y es uno de los textos muy conocidos de Quevedo, uno de los textos muy conocidos por Borges de Quevedo. Amor constante más allá de la muerte. Y dice así: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán, ansioso y sonjera. Mas no es otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama, el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo será, mas polvo enamorado. Borges se refirió a un rasgo de Quevedo como señal del intelectualismo ahincado que hubo en su mente. Fue perfecto en las metáforas, en las antítesis, en la adjetivación, este es Borges, ¿no?, es decir, en aquellas disciplinas de la literatura cuya felicidad o malandanza es discernible por la inteligencia. En un párrafo posterior dice: el ejercicio intelectual es hábil para establecer la virtud de esas artimañas retóricas. Interesante frase, ¿no? El ejercicio intelectual es hábil para establecer la virtud de esas artimañas retóricas. Y en un párrafo posterior insiste: una realzada gustación verbal, sabiamente regida por una austera desconfianza sobre la eficacia del idioma, constituye la esencia de Quevedo. Habrá que verlo, pero hay que explorar esta idea, ¿no? Decía así Borges que la edición en la que había leído su poesía en esos años, el Parnaso español, y cito a Borges otra vez, recuerda el juego de un admirable y docto ajedrecista, que las más veces no se empeña en ganar. Mientras elogiaba los tercetos finales del soneto 31, que hemos leído hace un minuto del Canto Solalici, por su grandioso erotismo, sin indicar que Quevedo, con su intelectualismo ahincado, y acá hago un chiste por supuesto, había elaborado estos versos, que no eran invención suya. Estos versos los había elaborado a partir de la imitación
de citas, por un lado Petrarca y por el otro lado un autor clásico romano, Propercio. Es decir, Quevedo, por supuesto, había trabajado sobre esas citas y había hecho algo con ellas. Pero eso fue en el año 23. Acababa de llegar, era joven, bla, bla, bla. Sí, conocía España, había trabajado mucho y todo lo demás. Pero en cambio, cuando en el año 1952 le dedica otro ensayo crítico a Quevedo, ya se percibe una perspectiva teórica diferente. Es la historia que, por lo menos a mi edad, reconozco que es lo que sucede siempre. Es decir, hay cosas de una obra poética o literaria o narrativa o lo que fuere, que solamente se pueden apreciar cuando cambia la teoría que se usa para analizarla. Entonces, cuando en 1952 le dedica otro ensayo crítico a Quevedo, ya se percibe una perspectiva teórica diferente. Borges, crítico literario, declara así, y cito a Borges: no pocas veces el punto de partida de Quevedo es un texto clásico. Más aún, es el primero en identificar la fuente del famoso verso, que este es otro, ¿no? Polvo serán, más polvo enamorado, que procede de la elegía primera, verso 19, de Propercio. Es decir, que se está convirtiendo en comparatista, es la palabra. Es decir, está empezando a ver que no todo es lo que parece y que hay que revisar bien todas estas cosas. Borges, filólogo, enumera a continuación otros puntos de partida de sus poemas amorosos, satíricos, morales, elogios, epitafios, túmulos que funcionaron como fuentes de aquel Quevedo a quien él designó, es cosa de él, ¿no?, como primer artífice de las letras hispánicas, sobre quien dejó otros testimonios de su permanente admiración, entre ellos un poema publicado en una obra que publicó más tarde El Hacedor, en 1961. Y escribió un soneto a propósito de esto, que en realidad se refiere a Quevedo, pero bueno, yo lo voy a leer y ya verán ustedes qué hacen. Y dice, el epígrafe reza a un viejo poeta, que es cierto Francisco de Quevedo, a quien imaginaba caminando por el campo de Castilla, absorto en disquisiciones bíblicas, sin ver la puesta del sol ni la salida de la luna, y, lo que es más complicado aún, recordar el verso que escribiste. Y es un verso de Quevedo, y dice, su epitafio, la sangrienta luna. Y dice el texto de Borges, es decir, leo a Borges, pero él está hablando de Quevedo. A un viejo poeta lo llama. Caminas por el campo de Castilla y casi no lo ves. Un intrincado versículo de Juan es tu cuidado, y apenas reparaste en la amarilla puesta del sol. La vaga luz delira y en el confil del este se dilata esa luna de escarnio y de escarlata, que es acaso el espejo de la ira. Alzas los ojos y la miras. Una memoria de algo que fue tuyo empieza y se apaga. La pálida cabeza, bajas y sigues caminando, triste. Y lo que hace es recordar el verso que escribiste. Y su epitafio, la sangrienta luna. Y ahora quiero comentar más o menos qué es lo que está pasando con este texto de Borges. El soneto es de él, pero de todas maneras hay unas mezclas que vale la pena
recordar. Uy. El último verso de este soneto y su epitafio, La sangrienta luna, en realidad es una cita del verso 8, es una autocita, ¿no es cierto?, del verso 8 de los 4 tras la pérdida del puesto de virrey de Nápoles que sufrió Osuna cuando subió al trono Felipe IV. Y Osuna había sido, no vale la pena que les moleste con eso, pero Osuna había sido virrey primero de Sicilia y después de Nápoles. Cargos muy importantes. Cambia el rey, Felipe IV, ¿y qué hacen con el señor? Con el señor lo meten en prisión, así lo tiran a la basura, pero en realidad lo meten en prisión. Y entonces es una autocita, ¿no?, esta que dice que tras la pérdida del puesto de virrey de Nápoles, cuando subió al trono Felipe IV, lo único que se podía hacer era meterlo en prisión a él. Y cita ahora Borges uno de los 4 poemas que escribió Quevedo, que había sido su ayudante, ¿no?, su secretario, lo que fuere, y que dice lo siguiente. Escribió 4, yo no voy a leer los 4 porque es mucho, pero este sí. Y dice así: faltar pudo su patria al grande Osuna. ¿Se dan cuenta de la inversión? Es decir, la inversión es que no es que Osuna se portó mal con la patria, sino que la patria se comportó mal con Osuna. Pero no a su defensa, sus hazañas. Diéronle muerte y cárcel las Españas, de quien él hizo esclavo a la fortuna. Lloraron sus envidias una a una, con las propias naciones, las extrañas. Su tumba son de Flandes las campañas y su epitafio, la sangrienta luna. En sus exequias encendió el Vesubio Parténope y Trinacria al Mongibelo. El llanto militar creció en diluvio. Diole el mejor lugar Marte en su cielo. La Mosa, el Rin, el Tajo y el Danubio murmuraron con dolor su desconsuelo. Borges se proyecta así sobre Quevedo, autor, adjudicándole la tristeza que embargaba probablemente en ese momento al autor de este segundo poema. En estos y otros textos de Borges, las voces del viejo poeta que había recuperado en sus persistentes lecturas del Parnaso español parecen inconfundibles. Es decir, Borges evidentemente se acordaba de memoria, o por lo menos sabía dónde encontrar las famosas frases que indican lo que había leído de Quevedo, ¿no? Cabe preguntarse, sin embargo, esto ya es cosa mía, si seguirían siendo francamente reconocibles en los testimonios manuscritos que transmitieron también su obra. Ahora bien, y esto ya es opinión mía, quienes pueden estar en desacuerdo, pero bueno, en fin, es lo que yo pienso. Y algunos de muchos colegas míos también, ¿no? Quienes practicamos en nuestra época modelos filológicos que incluyen enfoques comparatistas, en lo que respecta a un verdadero humanista como Quevedo, la descodificación de sus textos poéticos nos obliga a determinar sus fuentes y el tratamiento que éstas reciben en un nuevo poema. Para su poesía amorosa, para sus sonetos, el punto de partida es el Canzoniere de Petrarca, punto. Y lo digo porque hay algunos críticos que ya se han alejado de esta idea. Él
piensa en Petrarca y quiere ser otro Petrarca, punto. Y dice, el punto de partida, dije, es el Cancionero de Petrarca y la obra de otros poetas italianos, petrarquistas también, que hay que identificar. En diálogo con estas fuentes, Quevedo puede incorporar a sí mismo citas de la poesía amorosa grecolatina, de Ovidio a Horacio, de Tibulo a la antología griega, Anacreonte u otros autores. Existía ya una tradición de Garcilaso de la Vega a Fernando de Herrera, que continuaron los escritores del XVII, que cuando la cuestión de cómo se escribe era imitación, imitatio, entonces esa idea, ¿no es cierto?, de los escritores del XVII consistía en reconstruir los modelos imitados a su vez por el segundo autor. Es decir, que no solamente había que tener presente que había imitado a fulano, sino también a mengano. Dice, solo un gran lector de los clásicos como Quevedo, que valoraba la palabra de los antiqui autores, podía haber escrito con convicción este primer soneto. Y con esto voy a terminar, pero lo puse al final para justificar mi approach. Es decir, que no se puede trabajar con autores del 17 de la misma manera que yo trabajaría con los actuales. Son dos cosas distintas. Y claro, como la forma de producción textual de la gente del 17 era imitatio, la imitación, entonces tiene sentido estos 4 versos de un soneto que él escribió cuando se murieron todos los previos de la familia de él y él pudo conseguir un poco de dinero y heredar. Se murió el hermano mayor de él, ¿no?, que no era el que iba a recibir el dinero. Entonces, cuando se murieron todos esos, él pudo de alguna manera comprarse una casita en un lugar perdido de La Mancha. Y bueno, y yo fui a verla y realmente muy, muy emocionante, pero una casita, nada más que eso. Pero así empieza el soneto. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos. Fíjese la figura, conversación con los difuntos, y escucho con mis ojos a los muertos. Ese es don Francisco de Quevedo, y bueno, yo creo que cada uno hace lo que quiere con el texto, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Quevedo se aplica bastante bien esta idea de que Quevedo pensaba que la forma de producir poesía o prosa o lo que fuere era imitatio, y que ese imitatio tenía que estar de acuerdo con lo que era la realidad de la época, ¿no? Y de la idea. En fin, espero no haberlos aburrido con este texto y ahora que se diviertan todos con las próximas intervenciones. Lamento no estar allí para poder escuchar a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias.